Muy buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Machuca. Continuamos con estas pastillas dirigidas a que el estudiante que está haciendo tesis en la Universidad César Vallejo tenga mejores lineamientos y aclarados por este servidor en base a los documentos oficiales de la universidad. Justamente en esa línea comparto nuevamente el documento Guía de Elaboración de Trabajos Conducentes a Grados y Títulos. El día de hoy vamos a ver metodología. El día de hoy, sí, en verdad, el mismo día estoy grabando todo. En la sesión de hoy vamos a ver el tema de metodología. A ver, el- este capítulo estará compuesto por 6 secciones. Vamos a ver cuáles son. Tiene que ver más que nada con el tipo, tiene que ver con los aspectos de recolección, el instrumento, aspectos éticos, etc. Los contenidos de estas secciones se redactan en prosa sin subtítulos, ¿ya? El- Hay que redactarlo sin subtítulos, pero repito, al momento de mapearlo y para efectos de revisión, todo con subtítulos, porque si no, no hay forma de revisarlos adecuadamente. ¿Ya? Entonces, al final, una vez que ya esté oleado y sacramentado, le quitamos los títulos. En verdad, muchas personas trabajamos así. Escribimos un texto y vamos poniendo subtítulos para saber qué tenemos y qué nos falta. Y luego los borramos, ¿no? Son como grandes líneas maestras que al final se borran. En tercera persona siempre, por favor, estimados, eviten el nuestro, creemos, consideramos, ¿no? Nuestra tesis, ¿no? Todo es en tercera. Se considera, se entiende, se analizará, ¿no? No analizaremos, porque eso sería primera persona. Y en tiempo pasado, del modo indicativo. Tipo, enfoque y diseño. Vamos a ir viendo, ¿no? El tipo de investigación puede ser básica o aplicada. Yo les digo, en la universidad, a nivel de pregrado, el, ¿cuánto será? Pues 95% deben ser investigaciones básicas. Aplicadas será un 5%. Aplicadas requieren más recursos, pero veamos la distinción. Una investigación es básica cuando principalmente tiene por objeto analizar y discutir las categorías. Digamos, darle una mirada a los conceptos profunda y a partir de esa mirada poder hacerlos interactuar, perdón, y obtener de ahí resultados, conclusiones, etcétera. Yo veo los conceptos, las categorías en una investigación básica, las veo como si fueran eh, una categoría, un pedazo de queso, ¿no? Un pedazo de queso duro, gruyere, y por el otro lado un rallador. Así lo veo. Es una figura, digamos, metafórica que les puedo presentar. Una categoría es el queso, la otra es el rallador, y empiezan a friccionar. Lo que cae, que es el queso rallado, son los resultados, son los hallazgos. Cuando tú juntas dos categorías, normalmente empiezas a encontrar el- algunas situaciones particulares, ¿no? No puedes analizar una sola categoría, no tiene sentido. Imagínate que una categoría sea, por ejemplo, el Real Madrid y la otra categoría sea el Arsenal. Ahí tienes investigación. Puedes hacer pronósticos, estadística de cuántas veces han chocado esos dos equipos. Hoy día, por ejemplo, le tocó al Real Madrid perder 3-0 con el Arsenal. Puedes analizar cómo le irá en el próximo partido. Puedes ver estadísticas, porque tienes dos categorías. Si analizas al Real Madrid solo o al Arsenal solo, como que no tiene mucho sentido. Igual ocurre con conceptos jurídicos. Por ejemplo, si hablamos de derecho del consumidor y una categoría es contratos de adhesión, analizar contratos de adhesión no tiene mucho peso, es una categoría muy grande. Tienes que focalizarla. Ahora, si dices contratos de adhesión, ¿no? Y afectación del principio de transparencia informativa, ahí está mucho más interesante. Contratos de adhesión, transparencia informativa y los haces interactuar. Se puede alcanzar muchos resultados interesantes con esa interacción. Que la palabra básica no te confunda, no quiere decir que tu tesis es menor o no tiene importancia. Básico quiere decir simplemente
que haces interactuar dos categorías, puedes obtener mucha riqueza de ello. Se diferencia de la aplicada en que una investigación aplicada tiene ya por objeto una acción dentro del mercado, tiene por objeto una comprobación dentro del mercado. Tuve la oportunidad de ver una investigación aplicada, por ejemplo, de unos estudiantes que querían ver cuál era el impacto de la educación financiera en un colegio. Entonces, hacían una especie de programa educativo, se iban a un colegio, primero les tomaban una prueba de entrada a los estudiantes y luego una prueba de salida, ¿no? Y con eso demostraban que la capacitación que dieron hacía que incrementen su puntaje o que inclusive en algunos casos retroceda. ¿Por qué? Porque a mayor información, más dudas, ¿no? Algo así había en el resultados. Entonces, esa investigación tenía un correlato práctico, tenía una aplicación en la realidad. Algunas de las investigaciones aplicadas vienen con financiamiento. Alguien te financia para que tú apliques la investigación y demuestres algo en el mercado. Hay proyectos, por ejemplo, que se desarrollan con un financiamiento para que se pueda comprar equipos, para que se puedan hacer encuestas de largo alcance, para que se puedan hacer experimentos. Eso está más cerca de lo aplicado que de lo básico. Pero en derecho normalmente manejamos una investigación de tipo básica. El enfoque puede ser cualitativo, cuantitativo, mixto, ¿no? Depende un poco por dónde quieras alcanzar la información. Por ejemplo, cuando tú necesitas aclarar algunos conceptos, necesitas de repente entrevistar personas que te los aclaren, ¿no? Puede ser bastante bueno. Cuando tienes los conceptos claros y lo que quieres es una comprobación fáctica de cómo aplican en la realidad, podrías aplicar encuestas, ya no entrevistas, en cuyo caso los resultados serán cuantitativos, ¿no? Las encuestas son más o menos de este tipo. Te voy a mostrar acá. Se pueden hacer y es muy interesante, pero te abre todo un frente donde tienes que dominar aspectos cuantitativos. Yo he planteado, por ejemplo, una encuesta para la tesis que estoy haciendo de doctorado. El- los resultados ya están, digamos, a la vista y más o menos los he manejado con Google Forms, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, lo que apliqué. Esta fue la encuesta que apliqué, que tiene un montón de preguntas, más o menos algo de 36. Se identifica a la persona, le vas preguntando diferentes elementos y vas pidiéndoles que lo llenen, ¿no? A todas tienes que poner obligatorias para que no te vaya a quedar un campo vacío. O sea, hay una opción acá para que pongas que las respuestas que brindan son obligatorias. Y acá tienes después el resultado de estas encuestas. Entonces te brindan, por ejemplo, gráficos como este. Ahí lo puedes ver, ¿no? Y a la pregunta de, ¿considera que la entidad supervisora implementa y aplica regulación destinada a proteger al consumidor financiero en relación a las tasas de interés que cobran las empresas del sistema financiero? El 50,7% dice a veces nomás. O sea, no ven una actividad supervisora tan fuerte, ¿no? Casi siempre 7,2 nada más. Entonces ahí eso me permite a mí sacar conclusiones, ¿no? En cambio, cuando hablamos de entrevistas, te voy a mostrar esta tesis, por ejemplo. Cuando hablamos de entrevistas, hablamos de preguntas que se aplican a personas, ¿no? Especialistas en el tema. Se focaliza adecuadamente cuáles van a ser los criterios de inclusión y exclusión antes de hacer las entrevistas. Y eso te va a dar un resultado que tú debes comparar, ¿no? Voy a mostrarles un resultado que a mí me parece que está bien hecho para que más o menos vean lo que se maneja, ¿ya? Vamos a ver acá, a ver, ya. Esta es una tesis, ahorita la voy a compartir, donde he trabajado, creo, con ese estudiante con bastante detalle los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá lo pueden ver.
El enfoque acá ha sido cualitativo y las preguntas se han hecho con énfasis en lo que se quiere aclarar. ¿Conoce si los trabajadores están inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y cuántas vacantes laborales se han generado este año para su incorporación? Como les dije a mis estudiantes en la clase de hoy, haz preguntas sobre cosas que no sepas, sobre cosas que realmente te puedan ayudar a luego tener resultados de interés. Acá, por ejemplo, esta pregunta me gusta porque es una pregunta que obliga a los entrevistados a demostrar si saben o no saben. Están bien focalizados. ¿En qué consiste la entrevista, el estudio? El estudio consiste en averiguar si las municipalidades respetan la cuota laboral de personas con discapacidad. O sea, están obligadas a tener trabajadores con discapacidad para apoyar la inclusión de estas personas que desafortunadamente padecen una discapacidad. Entonces, la pregunta te dice si, oye, los trabajadores están registrados, ¿no? ¿Cuántas vacantes laborales se han gestionado? Entonces, ahí, por ejemplo, van a haber algunos que digan, oye, desconozco, no tengo ni idea, por ejemplo, ¿no? Y acá, por ejemplo, van a haber otros que dicen, oye, se han realizado contrataciones de dos personas, ¿no? Algunos saben, otros no saben. Entonces, eso te alimenta tus resultados. Entonces, vas a construir con esas respuestas que vas comparando de las personas que responden tus entrevistas, discrepancias, o sea, en qué estuvieron en desacuerdo, coincidencias en qué coincidieron, y luego con esos dos insumos, tu interpretación. Esa interpretación son tus resultados en un estudio cualitativo. Mientras que en un estudio cuantitativo es el análisis, sin comentarios, el análisis que arrojan los gráficos que ya te mostré. ¿Ok? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos del tema de enfoque. Solamente me faltaría el diseño, ¿no? Los diseños que maneja la literatura son muy creativos, ¿no? Por ejemplo, te hablan de etnográfico, que tiene que ver con un diseño que recoge características culturales. Yo entiendo que está bastante cerca de carreras como antropología, sociología. Vamos a tener narrativos, si quieres explicar una situación, un estudio de caso, por ejemplo, puede ser muy narrativo. Investigación-acción, donde tú vas a llevar a cabo una comprobación en el mercado, lo que te contaba hace un momento de ese estudio, ¿no? En el cual se hacía una investigación aplicada con pruebas para ver si los niños respondían positivamente ante determinados conocimientos, está bastante cerca de investigación-acción. Los que empleamos en derecho son de dos tipos, fenomenológico y teoría fundamentada. Casi casi al 90% son los dos que se emplean, salvo excepciones, porque no he visto que trabajen mucho metodología de estudio de casos, ¿no? El eventualmente narrativo podría explorarse también, ¿no? Especialmente cuando tú quieres desarrollar alguna análisis que sea más bien inductivo, ¿no? O sea, primero tomas el caso y luego a partir de eso vas sacando conclusiones. Una tesis yo tuve con estas características narrativas, donde a partir de 9 casos donde se había perjudicado el tema de la presunción de inocencia, a través de los medios de comunicación, los estudiantes hicieron análisis. Primero de los casos, que es lo, digamos, inductivo, porque es lo específico, y luego van a lo general, ¿no? Pero, repito, la mayoría se va a focalizar en teoría fundamentada o fenomenológica. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la tesis tiene mucha información alrededor, tienes cantidad de tesis previas, por ejemplo, una tesis de feminicidio, ¿no? No tengo nada contra el feminicidio. Me parece que es un flagelo nacional, es algo muy triste, algo que debe erradicarse. Sin embargo, como tema, repito, está muy estudiado. El feminicidio, la eutanasia, la violencia familiar, la extorsión, son temas que están bastante agotados. Les invito a googlearlo, poner tesis y esos temas y vas a ver la cantidad de páginas que te salen. Cuando el tema está demasiado estudiado, tu principal preocupación debería ser por encontrar una lista fresca en ese tema, ¿no? En ese fenómeno. O sea, este es el tema. Todos han escrito, entonces tú tienes que darle la vuelta para encontrar un espacio no explorado, ¿no?
En cambio, la teoría fundamentada está más cerca de aquellos temas que no están tan explorados. Tengo un caso muy curioso. Me tocó asesorar una vez a un chico, a un estudiante muy bueno, que su tema, su tema es voy a mostrarles, porque me dejó un agradecimiento, porque en verdad o sea, nos costó mucho trabajo esta tesis, ¿ya? Y van a ver por qué. Le voy a mostrar acá. Muy bien, este es, por ejemplo, la tesis del estudiante, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Vamos a ampliarlo ahí. Tuve el honor de sustentar mi tesis titulada Derechos de autor en obras artísticas creadas mediante la fusión de creatividad humana y el empleo de IA, ¿no? De inteligencia artificial. El, Felicitaciones a ese estudiante, ¿no? Por la valentía de agarrar un tema tan poco explorado. Pero a veces cuando ya, o sea, yo siempre pido temas novedosos, no me gustan los temas novedosos, creo que son temas que también son más fáciles de publicar en revistas, eso me llama la atención, me parece importante. Poder mapear hacia dónde quieres apuntar con la investigación y como saben, la universidad tiene ese interés en hacer investigación científica que se pueda escalar a revistas indexadas, ¿no? Eh, Cuando este estudiante exploró ese tema, no había sentencias en Indecopi sobre el particular. La primera salió en febrero de este año y nosotros acabamos la tesis en noviembre. Entonces, el jurado que conocía el tema le dijo, al momento de su sustentación, le dijo, oye, pero ¿cuándo has presentado tu tesis? Porque ya salió una sentencia y tú has puesto ahí como que no hay ninguna jurisprudencia, ¿no? La presenté en noviembre. Ah, es que la jurisprudencia es de febrero, ¿no? Entonces, ¿cómo planteaste algo tan similar a lo que finalmente señala la sentencia? Y él se explayó mucho, ¿no? Lo que hizo finalmente fue una suerte de teoría fundamentada, fue construir cómo debería resolver la autoridad, teniendo en cuenta, digamos, que sí hay un nivel de creatividad de las personas en ese empleo de inteligencia artificial un poco con porcentajes, como se hacía en Europa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si lo que se crea no tiene un porcentaje importante de creatividad humana, es difícil defenderlo, proteger eso como propiedad intelectual. Pero si tiene un porcentaje alto de creatividad humana, entonces sí, ¿no? Él lo esbozó un poco con literatura del exterior, literatura internacional. Muchos de los documentos que se revisaron para hacer esa tesis estaban en inglés, porque en castellano no había muchos estudios. Costó encontrar las 5 tesis, ¿no? Y algunas estaban en portugués. Entonces, finalmente lo que se hizo fue una teoría fundamentada. O sea, había tan poca información que tú tienes que darle forma a esa teoría que quieres sustentar y defender al momento de argumentar en tu sustentación. Fenomenológico, ya saben, encontrar una nueva arista a un tema más bien explorado. Y teoría fundamentada, darle forma a un tema que no tiene muchas bases teóricas. El- Se tiene entonces, se describe el alcance de la investigación, ¿no? Es decir, los límites en los que se enmarca. Oye, ¿sabes qué? Vamos a investigar, por ejemplo, hay límites temporales, año 2021, 2023, 2025. Hay límites locales en San Juan del Lurigancho, en Comas, en Lima, en Jesús María, ¿no? Tú vas a poder ahí tener un poco más de facilidad para focalizar. Aunque yo creo que la mejor focalización es la de las categorías, ¿no? Variables o categorías. Tú vas a tener categorías especialmente cuando trabajas temas cualitativos. También hay subcategorías. Por ejemplo, un concepto como acto jurídico tiene subcategorías. Tiene la plena capacidad, el objeto física y jurídicamente posible, el fin lícito, la observancia de la forma bajo asociación de nulidad. Un tema como, por ejemplo, educación financiera tiene el acceso, uso y la calidad. Y ahora le han agregado el bienestar económico. Entonces, cuando tú tienes una categoría, tu deber es ser como un cirujano que la va seccionando para poder encontrar cuáles son esas subcategorías que tiene. De ahí nace
estrategia metodológica denominada codificación axial, que es algo así como desmembrar los conceptos para poder estudiarlos a fondo y hacerlos interactuar, como ya hemos señalado antes, ¿no? El- la población y la muestra, ¿no? La población es el universo que es estudiado. Metodología tiene muchas palabras polisémicas, es decir, palabras que tienen múltiples significados, como por ejemplo la palabra banco, que significa un lugar para sentarse y un lugar para sacar plata o depositar dinero. Entonces, justificación, por ejemplo, que en tu vida cotidiana significa argumentar, dar razones, en metodología significa importancia. Igual, la población que en tu vida son personas que se suman a un lugar, a un pueblo, a un país, en metodología es el objeto de estudio. La población puede ser perfectamente un expediente. La población puede ser perfectamente objetos, no necesariamente personas. Entonces, a veces cuando veo la metodología, cómo la escriben, algunos describen la población como si fuesen personas, ¿no? Y no, no es así. O sea, por más que finalmente vas a entrevistar personas, ¿no? Y tu población van a ser todos los abogados que hay, no necesariamente por ahí vas a llevar la investigación. Podríamos emplear, por ejemplo, una investigación que, que no tenga entrevistas, que se centre un poquito más en análisis documental, si tienes los documentos y si tienes claro el panorama. Entonces nos mandamos con análisis documental y de repente con una teoría fundamentada. Podría ser. O fenomenológico, depende. En la población tú tienes un universo de análisis. Cuando hacemos entrevistas, la población suelen ser todos los abogados. Y la muestra, ya tú a esos abogados les generas un criterio de exclusión y otro de exclusión. ¿Sabes qué? Quiero que los abogados que entreviste hayan eh, desarrollado la actividad que estoy analizando. En la tesis que les mostré, por ejemplo, de inclusión laboral, han sido entrevistados varios trabajadores del municipio que están en la parte de la gestión administrativa y que conocen del tema. Si entrevistas a un abogado de familia, ¿de dónde sacan las respuestas? Si te están preguntando cosas tan categóricas y directas como las que te he presentado, necesitas saber bien a quién le preguntas. Pero tampoco te excedas, ¿no? Siempre yo recomiendo al momento de hacer las preguntas que al inicio del cuestionario que vas a emplear, del instrumento que vas a emplear, tomes preguntas amplias, ¿no? Porque de repente tú mueres por tener una muestra súper focalizada. La describes focalizada, pero en la práctica no consigues esos especialistas. He visto muchos casos de estudiantes que se han, entre comillas, ahorcado, consignando una muestra súper especializada, personas con 20 años de experiencia, que hayan trabajado en tal lugar, que conozcan los problemas en torno a esto, y a la hora que van a buscarlos, esos especialistas no quieren ser entrevistados, ¿no? El- Les reitero algo que siempre ocurre. Te podemos tener las ganas de entrevistar y no conseguir las ganas del entrevistado, ¿no? Las personas tienen su tiempo, hay que respetarlo. La forma en que nos dirijamos a esos entrevistados tiene que ser muy cordial, muy respetuosa. Algunos estudiantes emplean un uso que me parece pésimo, que es espero su pronta respuesta, ¿no? De repente no sé dónde lo han aprendido, pero eso no es polite, ¿no? Espero su respuesta a punto, ¿no? O al momento de escribirles, ¿no? Tienen que ser cordiales. Estimado, estimada, por favor, en el marco de la tesis, mucho agradeceremos su importante contribución. Siempre digo, la muestra, tienes que tratar de buscar a los mejores para poder hacer una tesis más sólida y agotar tus esfuerzos en ello, pero tampoco obcecarte, ¿no? Ya cuando te vas dando cuenta que no es tan fácil, puedes ir buscando abogados que eventualmente eh, debas hacer en el documento una flexibilización de los criterios. Oye, ¿sabes qué? Quería con 20 años de experiencia, no conseguí. Entonces en tu documento pon 10 años nada más, ¿no? Querías un perfil y lamentablemente
no se pudo conseguir. Eso te puede servir para la redacción después de las limitaciones que has tenido, porque las tesis deberían evidenciar qué limitaciones tuviste. Una de ellas es que los entrevistados no querían ser entrevistados, ¿no? La gente tiene muy poco tiempo, los que queremos entrevistar tienen menos tiempo, ¿no? Entonces ahí viene un problema. Ya he adelantado bastante, ¿no? La técnica de recolección de datos que especialmente empleamos en derecho es las entrevistas, ¿no? Entonces hay que describir bien, ¿no? Cómo son las entrevistas que estamos aplicando, qué características tiene. Todos estos elementos de metodología, lo ideal es que tú primero tengas una cita, o sea, técnicas, ¿qué se entiende por técnicas e instrumentos de recolección de datos según tal autor y luego cómo lo has aplicado? Para el análisis de datos, yo creo que no utilizamos tanta estadística. Nosotros solamente recogemos estadística para la introducción, ¿no? Salvo que haya alguna persona que domine muy bien esto. Lo que normalmente hacemos es codificación axial, que es, como les dije, disgregar los elementos que han sido materia de estudio, las categorías. Otra cosa que hacemos es un análisis lógico, deductivo o inductivo. Deductivo si primero tomamos los conceptos grandes y luego los especificamos, o inductivo si tomamos un caso o un concepto especial y luego lo ampliamos, ¿no? Dependiendo, lo que sí necesitamos para analizar los datos es mucha consistencia, coherencia, hilación, empleo de conectores. Y eso tú lo debes describir al momento de especificar este ítem de la metodología. Los aspectos éticos. Los aspectos éticos son fundamentales, ¿no? Personalmente creo que en la ética, para lo que es investigación, está en el nivel de esfuerzo. Tú deberías escribir sobre el nivel de esfuerzo que has cumplido para poder hacer el documento. No me gusta hacer cursos que en tesis no tengan una exigencia. Me cuesta cuando el estudiante decimos, oye, entrega en tal fecha, ¿no? Y entregan con posterioridad y dicen, por favor, profesor, tuve una dificultad, pero tome ahí, recíbalo, ¿no? A mí no me gusta eso. Particularmente me parece que no es adecuado porque tampoco es que yo construya un curso donde tengamos entregarles todas las semanas, ¿no? O una exigencia, digamos, que se mantenga en todo el curso. Normalmente lo que suelo construir es una buena base del curso, dedicarme al inicio para poder tener una buena base y luego voy siendo bastante flexible y dándome cuenta quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Porque, como ya les he comentado, yo también escribo, yo también tengo esa dedicación, ese gusto por escribir. Entonces, no puedo ser eh, ni muy flexible porque yo no soy flexible conmigo mismo. Si fuera flexible conmigo mismo, no acabaría los proyectos. Tengo que en este curso tener un rol, y mi rol no es ser tu amigo, tu chochera, el bacán, ¿no? Mi rol es ser el que te exige para que cumplas, el que te hinca para que consigas los objetivos. El- una vez me acuerdo, un estudiante escribió un documento y tenía palabras un poco técnicas, ¿no? Que me sembró la duda de si la estudiante había redactado el documento. Entonces, como siempre les pido a ustedes, prendan su cámara. Cuando prendió su cámara, le pregunté, en la interacción que te puede dar una curso virtual, que para mí es una interacción plena. Oye, ¿qué significa esta palabra? Me acuerdo la palabra era efímero, que había puesto plazo efímero, ¿no? Efímero significa algo de corta duración, ¿no? Me parecía una palabra un poquito técnica para vincularla a la palabra plazo. La señorita no tenía ni idea de qué cosa era efímero. No tenía ni idea. No lo había escrito ella el documento. Me quedó clarísimo. Entonces, eso, para evitar eso, que no es ético, normalmente lo que yo hago es pedirles un dominio de su documento. Converso con ustedes de su documento, les invito a leer varias veces el documento y tener un documento que dominas. Eso es mi objetivo. En algunos casos hay estudiantes que lo hacen el documento a través de terceros, ¿no? O eventualmente no le dan al curso el tiempo que deben darle, ¿no? Y sin embargo quieren pasarlo. Entonces, ahí es donde yo les invito a darse cuenta que el nivel de esfuerzo que tú le das al desarrollo es parte de la ética. Y lo puedes describir acá. Tú puedes indicar que como parte de la ética que tú has manejado, has hecho el esfuerzo, ¿no? Por redactar tú mismo.
por parafrasear adecuadamente, por revisar una y otra vez el documento para que no tenga fallas, pero por ti mismo. No has usado ChatGPT, no has copiado, ¿no? Inclusive, acá tú puedes ampliar las características de lo ético, porque lo ético no tiene una sola forma. Lo ético es un concepto que nosotros vamos a aplicar diferente. Cada docente va a manejar una forma de posicionar ese tema ético. De mi parte está el control permanente. Ir revisando que vas avanzando conmigo, preguntarte a ver si estás dominando tu documento, hacerte seguimiento, hacerte forzar, no pasarte por agua tibia, no leer el documento en diagonal, porque eso es simplemente sacar producciones que no tienen el nivel y finalmente el documento no es tuyo. El documento, cuando es un estudiante, es de los dos, del estudiante y mío. Cuando son dos estudiantes, es de los tres, de los dos estudiantes y mío, porque mi nombre va a salir en ese documento, porque podemos llevar ese documento a otro nivel, como le digo, una publicación. Por eso que va a haber un esfuerzo al respecto. Yo les recomiendo un texto muy interesante de Maher, que habla de los aspectos éticos y me parece que es interesante. Busquen Maher, Mager, aspectos éticos. Me parece que desarrolla bien lo que tiene que estar detrás de una persona que redacta. Y acá se acaba, ¿no? Muy bien. Acá, ese seguramente va a ser el video más largo. Acá lo dejamos. Buenas noches.